Queridos todos en Facebook, estoy esperando que algunas personas se junten. Esperando que algunas personas Muy bien. Perdón por esas repeticiones que se fueron dando, es porque tenía mi teléfono celular prendido y se grababa y se hacía un loop. ¿Por qué les hablo hoy? ¿Por qué les hablo hoy? Porque he decidido, tengo 43 años enseñando yoga. Para mí el yoga Kundalini y la meditación fueron esenciales en mi vida, cambiaron mi vida. Estoy acomodando todo. Ya saben que la producción en esas épocas modernas es muy casera, no requerimos de muchos recursos. El recurso principal somos nosotros mismos, lo que hemos vivido. Y justamente lo que quiero compartir con todos ustedes es mi experiencia de vida y cómo se ha ido transformando mi vida gracias a lo que hice. Y este programa lo dedico especialmente a la gente que padecen adicciones, drogadicción, alcoholismo, particularmente esas dos, porque son las dos que conozco, son las dos que padecí, son las dos que estuvieron a punto de destruir completamente mi vida. Hace muchos años, obviamente, pero mi experiencia personal es que he vivido durante 13 años el alcoholismo y durante 11 años la drogadicción. Tuve la suerte que nunca quise, porque tenía mucho miedo, probar las drogas que en mi época existían muy fuertes, como la heroína, la cocaína, etcétera. Probé una vez cocaína. Más bien yo estaba en el consumo de drogas psicodélicas, drogas más así como la mescalina, el LSD, los hongos, el peyote, todas esas drogas que pueden venir de una tradición más tradicional, más sagrada en algunos casos. Aunque yo he aprendido practicando yoga que no es muy necesario consumir productos que van a alterar tu conciencia. Yo creo que tenemos la capacidad como seres humanos de alterar nuestra conciencia con las propias propiedades de lo que secretan nuestras glándulas y lo que produce nuestro propio cuerpo. Entonces, quiero
absolutamente que se dé cuenta la gente que está metido en alguna adicción eh, y que quieren salir de esa adicción. Si tú no quieres salir de la adicción, si no tomas la decisión eh, muy apegada, es muy difícil que vayas a salir. Tienes que estar convencido, convencida, ¿sí? De que quieres salir de ahí. ¿Por qué quieres salir de ahí? Porque algunos drogadictos, hay varios, hay varios comportamientos de los alcohólicos y de los drogadictos. Hay unos que dicen que no pueden, que es demasiado. Hay otros que prometen a cada rato que lo van a dejar. Es mucho el caso, por ejemplo, del alcoholismo. Sí, sí, ya te prometo que lo voy a dejar, que ya no vuelvo a meterme en esas andanzas, etcétera. Creo que eh, Alcohólicos Anónimos hace una muy buena labor. La única cosa con la cual no concuerdo con Alcohólicos Anónimos es esa dependencia de creer que están enfermos y que son adictos toda la vida. Yo no creo que eso sea cierto porque lo veo conmigo. Yo me puedo tomar una copa de vino y no caigo otra vez en la adicción. Eh, pero hacen muy buena labor. Ahora, al final de esta plática les platicaré en qué los puedo ayudar, más que todo acompañar en su proceso. ¿Sí? Les voy a contar un poco mi vida para que sepan eh, a través de qué yo tuve que pasar para llegar a liberarme, porque es realmente un tema de liberación, ¿sí? De esas eh, prácticas, esos hábitos que me dañaron muchísimo. Primero, entender, porque eso es muy importante, que tu historia, la historia de tu infancia, hasta de tu embarazo, de tu parto, si todavía tienes la capacidad de hablar con tu mamá, de saber cómo estuvo tu parto, te puede ayudar mucho a trabajar esas partes. Después, toda tu historia infantil hasta tu pubertad es muy esencial revisarla y para eso justamente nosotros tenemos un programa eh, muy bueno de renacimientos en donde se revisa todas las cuestiones de tus memorias dolorosas, papás demasiado autoritarios, papás ausentes, eh, papás abusadores, familiares que abusan, etcétera, etcétera, que muchos de nosotros hemos pasado por eso y no tenemos, como muchos lo hacen, que seguir toda nuestra vida como víctimas y quejarse y seguir en ese loop de victimización y de no poder salir adelante y dar la vuelta a la página, como dicen en inglés, get over it, paz, suelta todo, pero es un proceso, no es nada más que digas un día, ya voy a pasar a través de todo esto, voy a perdonar a todo el mundo y ya estoy como nuevo, ¿no? Estamos, gracias Betty por el comentario, eh, estamos eh, haciendo un trabajo, ¿no? Es un trabajo que no se hace en un solo día, no se hace con un acto de voluntad, porque la voluntad cuando tú eres adicto está muy menguada por tus hábitos, por tu adicción, por tu forma de ver las cosas. Entonces,
es muy importante que entiendas que sí se puede salir de esto, pero con un firme compromiso primero. Yo, la verdad, no tuve una infancia terrible como ahorita como maestro. Escucho a mucha gente que me vienen a contar sus historias en las sesiones de coaching que doy y en las sesiones de sanación. Pero sí tuve una infancia difícil en el sentido de que primero no me sentía a gusto, ¿no? Por ejemplo, todos mis amigos de la escuela siempre se peleaban y se daban de golpes, todo yo siempre rechacé, yo era muy delgado, muy chiquito, a, a lo mejor un poco chaparrito, no tanto, pero y, y ellos, los hombres, yo tenía una sensibilidad más femenina, aunque nunca sentí inclinación ni por cambiar de sexo, ni por los hombres, ni nada, siempre en ese sentido eh, soy heterosexual absoluto, pero sí esa sensibilidad y entonces sufría mucho de la autoritarismo de mi padre, ¿no? Mi padre eh, vivió, tuvo un papá, o sea, mi abuelo que nunca conocí, había perdido una pierna en la Primera Guerra Mundial, mi papá nada más lo conoció con su pierna de madera, tenía él un papá también muy autoritario, sufrió mucho mi papá para llegar a lo que él quería hacer, que es ser maestro, primero maestro de primaria, hizo la normal, fue el más joven institutor, el más joven maestro de primaria en 1939, tenía 19 años, lo logró, todo le costó muchísimo y yo, la verdad, era, no sé cómo decirlo, pero no hacía mucho esfuerzo, siempre pasaba mis clases de panzazo, particularmente la primaria iba tan bien que me hicieron saltar un año, que fue un error, eh, pero yo me aburría mucho, entonces me saltaron de un año. Y llegué a la secundaria y la secundaria fue como el reventarse, ¿no? Eh, ser muy indisciplinado, eh, echándole mucho relajo en los salones de clase cuando los maestros no eran interesantes. Eh, y entonces tenía ese problema de autoridad con mi papá. Mi papá era muy católico, católico intelectual, pero católico muy conservador, muy y políticamente de la extrema derecha. Entonces no encontré mejor manera de, de, de luchar contra mi papá siendo de extrema izquierda, ¿no? Él era de extrema derecha, yo era de extrema izquierda. Y llegué a los 17 años, 1969, a huir de mi casa, dejar mi casa, porque mi papá se había portado muy grosero con la novia que tenía, la corrió de la casa y yo le dije, si corres a mi novia, pues me corres a mí también. Claro que no me portaba bien, me iba de pinta desde el viernes en la noche hasta el lunes en la mañana, justo una hora o dos antes de ir a la escuela, y él le echaba la culpa a esa mujer. Eh, y eh, entonces fue una cuestión muy conflictiva, ¿sí? Y entonces me fui de mi casa, vivíamos en Londres, en, en la, ¿cómo se llama? En la ciudad de Londres, y yo me corto del año escolar, era el mes de
marzo, abril, y me huyo y me voy a París, que es mi ciudad natal, y empiezo a vivir pues de mi trabajo porque no tenía dónde más. Y entonces pues yo vivía solo, tenía 17 años, hacía chambitas, lo que se llama chambitas, que son honorables, pero que realmente no me inspiraban mucho, como de mensajero, de vender puerta en puerta abonos a revistas, etcétera, etcétera, haciendo chambitas, viviendo en lo que se llama cuartos de criada, lo que se llama así en París, que son esas escaleras de lado, que no son las escaleras principales, donde había cuartos, donde el baño estaba en el piso, no estaba en el cuarto, y donde compartíamos entre cuatro, un cuartito muy chiquito, y en donde todos éramos de extrema izquierda, pero había un maoísta, dos trotskistas y yo que era anarquista, ¿no? Entonces, ya se pueden imaginar el despapalle que vivíamos en ese cuarto, pero también empezaron, y ya estaba tomando bastante desde un año anterior, 2 años anterior, yo empecé a tomar a los 15 años. Y empecé a tomar drogas, a consumir drogas y todo. Y, y entonces me metí, en esa época sí metía cosas adictivas como eh, las medicinas que tienen eh, opiáceos, una cosa que se llamaba Rubilar, que era para jarabe de la tos, pero que estaba en píldoras y que te ponía en un estado así completamente alterado de la conciencia, fumar mota, hashish, porque en Europa es más el hashish que la marihuana en esa época. Eh, y, y seguí y más o menos seguí mis estudios, pero digo bien más o menos porque estaba en una universidad de extrema izquierda, ¿sí? Eh, y la que se llama París 8, Vincennes, donde después del 68 hubo un ministro de Educación Nacional muy inteligente, que se llamaba Edgar Faure, que creó esa nueva universidad y pensó que así se iba a agrupar todos los izquierdistas en esa universidad que estaba en medio del bosque, el bosque de Vincennes, y todo alrededor había puros cuarteles de policías, de gendarmería, de militares, y dijeron, así los vamos a tener rodeado. Lo que no había pensado Edgar Faure, muy inteligente, muy brillante como persona, por cierto, es que ahí quisieron llegar porque se hicieron eh, ¿cómo se llama?, ensayos de educar de una manera diferente, y ahí quisieron participar las grandes cabezas, los mejores en psicoanálisis. Por ejemplo, yo tomé clases de psicoanálisis con el yerno de Lacan, Miller, Jacques Alain Miller. Eh, los mejores filósofos, tomé clases con Gilles Deleuze, François Lyotard, François Châtelet, etcétera, etcétera, los mejores. Y era muy diferente el ambiente, no había exámenes, todo era de, si quieres ir, de todos los modos te daban tus certificaciones, y ahí se fumaba lo que tú no quieres, y era un ambiente muy post-68. Después de 4 años estar en ese ambiente post-68 en París, decido que iba bastante mal, era muy alcoholizado, ¿no? Tomar desde la mañana en el desayuno, eh, y tomaba mucho LSD. Conocí ahí en esa universidad justamente a Jerry Rubin. Algunos de ustedes pueden haber oído hablar de.
que escribió un libro interesante porque de acción política que se llamaba Do It, hazlo, ¿no? Y llegué a esa, con él y él justamente me decía, tómate 2, 3 LSD al día, eso es. Terminó muy mal, tuvo un karma muy pesado el Jerry Rubin, eh, le fue mal en la vida, etcétera, pero era de toda esa escuela de Estados Unidos, de gente libertaria, de izquierda, militante, que mezclaban drogas y militantismo. Y yo estaba en eso, pero me empecé a hartar y tomé una decisión un poco rara. La gente que vive en México se van a dar cuenta que fue una decisión, no, a lo mejor no la mejor, pero es la que me tocó en la vida, y venirme a México para dejar drogas y alcohol. Y llego a México y el primer libro que leo es un libro que se llama Under the Volcano, Bajo el Volcán, de un escritor, Malcolm Lowry, que era un alcohólico, justamente que describe toda la situación. Es un libro que dura, toda la novela dura 12 horas en Cuernavaca y Tepoztlán, y es la descripción de un alcohólico, justamente, y de su relación del alcoholismo en México. Y pues mi alcoholismo se voló la barda mucho más porque en México pues hay mucho alcoholismo y hay drogas, hongos, como dije, peyotes, también LSD, en esa época era la droga alucinógena que usábamos, y obviamente mucho alcohol. Y la manera de tomar en México es muy diferente de la manera de tomar en Europa. En Europa tomas todos los días, desde la mañana hasta la noche, y te mantienes más o menos en un nivel, digamos, entre comillas, consciente, ¿no? Y en México es muy diferente. En México te pones una guarapeta donde te pones casi inconsciente, te duermes en la calle, duras 3, 4, 5, 6 días completamente perdido, después te recuperas, la cruda por la altura de la Ciudad de México es mucho más fuerte, mucho más difícil que, por ejemplo, en París, donde yo vivía, que está a 25 metros o 50 metros arriba del nivel del mar. Pero aquí en México, esas alturas, Cuernavaca, Tepoztlán, que viví en Tepoztlán, en México, 2.500, 2.400 metros, hacen que las crudas son mucho más penosas, mucho más difíciles. Vivo todo esto, conozco a mi esposa, ahora ex esposa, con el cual guardo un muy buen, muy buena relación. Ella es mamá de mis 3 hijas y pues ya saben lo difícil que es para una mujer aguantar un esposo, una pareja, éramos pareja, alcohólica y drogadicta, ¿no? Pero el alcoholismo era peor que la drogadicción. Y un alcohólico se pone muy necio, repite cosas, la gente que está alrededor ya no los aguantan porque repiten y están en la total necedad. Y eso es lo que viví, ¿sí? Y finalmente pasa algo muy grave en mi vida, muy, muy grave. Tenemos un primer embarazo, mi esposa, de mi primera hija, y nace muerta el 15 de octubre de 1977. No pudo respirar y al mismo tiempo
Era yo maestro de filosofía en la Universidad Nicolaita de Morelia, y todo viene al mismo tiempo y yo entro en una depresión absoluta, sigo tomando, sigo fumando mota, ya había dejado de tomar alucinógeno porque me ponía en un estado paranoico muy fuerte. Y me deprimo, me acuesto y dejo de hacer cualquier cosa y entro en una depresión profunda, muy profunda. ¿Sí? Eso pasó en octubre de 77 y realmente me quedo inmóvil, sin hacer nada, con mi esposa tratando de sacar el barco adelante. Como siempre, las mujeres son mucho más activas, mucho más movidas. Se dice que las mujeres son muy sensibles, sí lo son, pero son mucho más fuertes. Los hombres somos mucho más débiles de carácter en general. Y me quedo con muy pocos ingresos, trabajando como eh, el crítico de teatro de un nuevo periódico que había salido en esa época, que era el Uno más Uno, que tenía un suplemento cultural. Y ahí trabajo en el suplemento cultural de crítico de teatro. Trabajo montando una obra con un gran director de teatro que era Juan José Gurola, pero que no ganábamos nada, nos pagaba con cafecito de olla y galletitas, canelitas, nada más. Y él se embolsaba toda la lana que le daba difusión cultural de la UNAM. Nos trataban realmente con la punta del pie, a nivel económico. Y un día me harto y mando teatro y todo a la goma y digo, yo no puedo seguir en esa situación. Y ahí es cuando tú tomas ciertas decisiones de corte en tu vida, ¿sí? Es como el universo empieza a traerte otras cosas. Y ahí es donde Dios, el universo, como tú quieras verlo, me manda el yoga, el Kundalini Yoga. Y empiezo a practicar Kundalini Yoga por accidente un poco, porque iba a vender granola a una clase de yoga y el maestro me dice, vente, vente a tomar clase. Empecé a tomar clase, me, me inspiré, pero seguía tomando, seguía fumando mota, etcétera. Hasta que un día fui con ese maestro, Gurudev, que acaba de morir hace 2, 3 semanas, y le digo, ¿qué tengo que hacer para saber todo lo que tú sabes? Y él en esa época todavía practicaba mucho chamanismo que había aprendido con gentes de Coetzalan y de Chiapas y de Oaxaca. Y me hizo una limpia, esas limpias con huevo. Y entonces me hace la limpia, se cuece el huevo. Los que saben un poco de eso saben de qué estoy hablando. Yo me quedé impresionado viendo cómo el huevo que me había pasado en la columna vertebral se había cocido y cómo mi vida después de esa limpia da un primer cambio muy drástico, porque 2 días después de que me hace la limpia encuentro un trabajo, ya un trabajo con ingresos bastante suficientes para poder retomar ya mi vida de otra manera. Y entonces me impresionó, entonces como 1 o 2 semanas después lo veo en una fiesta que teníamos y me impresioné de verlo ahí porque eran de mis cuates un poco en el despapalle.
Le digo, ¿qué haces aquí? Y me dice, pues también son mis cuates, pero no participo de sus tomaderas ni de sus fumaderas y todo. Y le digo a Gurudev, le digo, ¿qué tengo que hacer para aprender todo lo que tú sabes? Porque me quedé impresionado con esa limpia. Y me dice, bueno, tienes que practicar yoga intensivamente conmigo. Y, y le digo, ¿y qué tengo que hacer yo para que pueda tomar esas clases de yoga? Todo. Me dice, tienes que volverte vegetariano, tienes que dejar de tomar alcohol, debes de dejar las drogas y todo. Y entonces yo, así muy ambicioso de aprender todo lo que él sabía, le digo, le hago una pregunta porque ya me parecía mucho dejar, yo era carnívoro y todo. Y le digo, ¿en cuánto tiempo voy a saber todo lo que tú sabes? Y me dice, en una semana. Me mintió, obviamente. Y entonces le digo, una semana. Y entonces adentro de mi cabeza digo, en una semana aprendo todo lo que él me va a enseñar y regreso a mis andanzas. Lo que no había calculado, porque en esa época no sabía tanto de eso, es que Kundalini Yoga es tan poderoso que cambié completamente en una semana. Claro, practicaba 4 o 5 horas al día con él, bajo su batuta, y así cambié. Tuve mucha suerte. Muy probablemente estaría muerto, ¿sí? Si hubiera seguido con mis andanzas, porque era fuertemente alcohólico, y estaba metido en las drogas, no las más fuertes, pero sí tenía abandono, etcétera. Y durante un año practiqué así unas 2, 3 clases a la semana. Volví a tomar, pero nunca más me volví vegetariano en esa fecha, nunca más tomé drogas y al año dejé de tomar alcohol y todo, gracias a la práctica de Kundalini Yoga. Si yo les cuento todo esto, no es para hacer alarde de mi pasado, es para que ustedes entiendan que todos tenemos una oportunidad. Yo tuve esa oportunidad, eh, tuve la suerte que el destino me mandó personas que me enseñaron. Al año conocí a mi maestro, el que iba a ser mi maestro durante todos esos 40 años de los cuales platico. Y para decirles que yo estoy aquí para servirles, para ayudarles, para inspirarles, para decirles que hay esperanza, que ustedes, si están metidas en alcoholismo o en drogas o en cualquier otra adicción, yo puedo acompañarlos. No les puedo prometer ni garantizar nada. Yo puedo enseñarles las herramientas, el camino, siempre y cuando ustedes están completamente comprometidos en querer transformar sus vidas y hacer de sus vidas un éxito. Y sí se puede, y no importa qué edad tenga. Claro que es mucho más difícil cambiar cuando más avanzada tu edad sea, ¿no? Yo cambié, tenía 26 años en esa época, ¿no? Entonces era joven todavía y era más fácil que cambiar a los 40 o a los 50, pero se puede. Y si yo les cuento esto, ¿sí? Es porque estoy convencido de que yo los puedo apoyar. Yo no puedo hacer el trabajo por ustedes. Yo no soy nadie y nadie va a poder, porque muchas veces cuando eres adicto, cuando tienes adicciones, ¿no?
estás ahí metido en que crees que va a llegar un ángel y te va a salvar. No, no, no va a haber nadie que te va a salvar. Lo que puede pasar es que la vida te da encuentros como ese encuentro que a lo mejor pueden tener conmigo ahorita, que te puede ayudar a dar las herramientas para que tú transformes tu vida y hagas algo de tu vida y que te vuelvas más feliz. Es un gran esfuerzo, es algo que cuesta mucho. A veces cuando eres adicto, tienes que encerrarte. Yo tuve, después del año que les digo que practicaba, me metí a un ashram, a un lugar, y durante un año dejé de ver a mis amigos, dejé de ver a todo el mundo, no hice nada más que concentrarme en desintoxicarme, tanto de alimentos, de drogas, de alcohol, de tabaco, que no había dejado tampoco hasta un año después de que empecé a hacer, un año y pico, ¿no? De que empecé a practicar yoga, porque es un proceso, no es algo que de un día para otro hay un palito mágico, una bagueta mágica que va a cambiar tu vida. No, no va a pasar, ¿no? Es un trabajo, es un proceso, es algo en el cual tú tienes que hacer un esfuerzo, primero tener tu compromiso, como les repito, ¿sí? Y después de tu compromiso, tienes que ver que alguien te acompañe en ese proceso, porque solo también es difícil, pero tienes que saber que eso es tuyo, es dentro de ti. Eso es lo que está adentro de ti y que tú tienes que hacer el trabajo y que te va a costar muchísimo trabajo. No, no es así nada más mágico. Es mágico porque es un proceso mágico, pero es algo que tú tienes que hacer por ti mismo, pero acompáñate a lo mejor de un terapeuta. Si quieres venir conmigo, te puedo acompañar, pero el trabajo va a ser tuyo. Y ese es el mensaje que quería dejarles, trabajar con ustedes. Rara vez cuento con detalles. Pueden ir a mi canal de YouTube, el canal de Yoga Somos Todos de YouTube, y ahí hay una cosa que se llama Testimonio de un Artista de la Vida. Les cuento mucho, son 35 videos que te pueden servir porque te cuentan de las experiencias justamente que he tenido, etcétera, cómo ha ido cambiando mi vida. Y puedes ir a otros videos donde elaboro más durante una hora. Es una entrevista que me hacen de la historia de mi vida y ahí entro mucho más en detalles sobre cómo empecé a hacer yoga, etcétera, etcétera, y cómo cambié literalmente mi vida. Les estoy compartiendo ese video para que ustedes tengan una luz de esperanza en sus vidas, porque todo puede cambiar. A mí Dios me tuvo que mandar la muerte de mi primera hija para que reaccionara. Y todavía después de la muerte de mi hija, me tomó 9 meses, un año, para reaccionar. Y cuando reaccionas no es el fin de la historia, después viene el trabajo, viene todo ese proceso que toma a veces varios años de recuperar tu identidad, de recuperar quién realmente eres y recuperar
realmente quién eres, tiene mucho que ver con esa conexión que vas a tener con tu alma, con tu ser, con tu corazón, con lo que hay adentro de ti. ¿Sí? Entonces, no les comparto esa historia para alardear de mis logros, pero más bien para que ustedes puedan inspirarse de la experiencia que yo he vivido y cómo he salido adelante y cómo además, gracias a todo ese trabajo, pude ayudar a miles de gentes, miles salieron adelante y cambiaron y transformaron completamente su vida. Gracias a lo que pude compartir. Yo no soy más que, ¿qué hago yo? Comparto herramientas, comparto los resultados de mi experiencia a través del trabajo de la meditación y del yoga. Y si eso les puede ayudar, estoy a la orden, estoy para servir. Eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. Espero que los ayude, espero que los inspire y espero que me escriban, que se comuniquen conmigo, ¿sí? Me pueden, si quieren hacerlo de manera más completo, me pueden escribir a contacto@yogasomostodos.org, contacto@yogasomostodos.org, y me pueden escribir y podemos empezar un proceso de ayuda que podemos ver qué podemos hacer por ustedes, cómo los podemos inspirar, cómo los podemos guiar si necesitan encerrarse en algún lado, si la adicción es muy fuerte, o si pueden hacerlo acompañado por mí, o si yo les recomiendo ir a otras terapias o lo que sea, lo que se pueda dar para apoyarlos y para que cambien su vida. Estoy viendo ahí que están varios de ustedes en Facebook. Si me quieren hacer alguna pregunta, de hecho, los invito todos los viernes a las 8 de la noche en el Instagram, no en el Facebook, en el Instagram de Yoga Somos Todos. Hacemos una hora de preguntas y respuestas que se llama Desahógate Ya, ¿sí? Todos los viernes a las 8 escucho sus preguntas. Es algo un poco superficial, ¿sí? Y pueden ir a un link que puedo ponerles cuando termine de hablar con ustedes ahorita. Vamos a poner ahí abajo en el Facebook el link de de un formulario de Google donde pueden hacer sus preguntas, y ahí hacen sus preguntas y yo el viernes de 8 a 9 contesto esas preguntas, ¿sí? Miriam, muchas gracias por ser mi admiradora. Nunca te vi, creo, en mis clases, o no me acuerdo de ti. Sería bueno venir a clases. Las gentes que no sienten que son adictos y todo pueden inscribirse a la membresía de Yoga Somos Todos para ir a las clases. Tenemos toda una serie de programas, algunos gratuitos, otros de paga, y pueden visitar nuestra página www.yogasomostodos.org o http://yogasomostodos.org, ¿sí? Estamos a la orden, y
seguiremos platicando con ustedes, pero si tienes amigos, amigas, conocidos que necesitan apoyo, mándalos conmigo a ver qué podemos hacer. Satnam, veo que no me están haciendo ninguna pregunta, entonces vamos a cerrar esta grabación de Facebook. Si quieren volver a ver esta plática, la pueden ver en Facebook o va a estar subida a YouTube, en mi canal de YouTube que se llama Yoga Somos Todos. Es un canal que tiene ya muchos videos y que puede interesarles ver todo lo que tenemos ahí. Como les decía, tenemos unos videos que se llaman Testimonios de un artista de la vida, que son como 35 videos que les cuenta anécdotas de mi vida y experiencias fuertes y experiencias con mi maestro y experiencias en la vida. Tiene Conversaciones hacia un mundo mejor, que es un programa que tengo todos los miércoles a las 8, pero en Facebook, en Yoga Somos Todos. Eso es más bien unas conversaciones con todo tipo de gente de muchas profesiones diferentes. Pero hoy lo quise dedicar a toda la gente que sufre a través de la adicción, para ver si se despiertan y se inspiran en hablarme y podemos hacer algo y ponerles nuestra experiencia a su disposición. Satnam, Dios los bendiga.